que no se siga manipulando las leyes para desproteger al pueblo. Vemos cómo el sistema de justicia, cómo hay un ministerio público perverso que impulsa y aplica acuerdos para criminalizar a defensores de derechos humanos, a defensores de la democracia. Eso no estamos de acuerdo. Va a depender de los funcionarios públicos, de las estructuras del Estado, de que haya armonía y haya estabilidad política y económica. Va a depender de ello, porque no es correcto para nosotros que pretendan privatizar el agua, porque sabemos, no estamos en contra de la ley, sino la pretensión de querer privatizar. El agua en Guatemala, según la Constitución, es inalienable, es imprescriptible, pero aquí se administra como un bien privado. Eso no es posible en un país donde las municipalidades le cobran a la población por el aire que les llega, o les llega un día o 2 días el agua y les cobran un mes. Eso no es posible. Debe impulsarse una nueva política de gestión del agua, en función de que el agua es un derecho humano, no un bien, no es un mercado. ¿Qué le van a entregar al presidente? Hoy viene la petición de lo que venimos planteando. Uno, que cumpla su promesa, lo que prometió, y también que haga eficiente el presupuesto. Es el gobierno que tiene el presupuesto más alto del país en la historia, y sin embargo vemos como el Hospital San Juan de Dios no hay tomógrafo. ¿Eso qué es? La salud. Vemos cómo en la educación hubo tanta crítica a la misma actitud del señor presidente regalando una tortilla con un banano. ¿Eso qué es? Con un presupuesto de los más altos del país. Entonces traemos la petición y traemos un memorial para que lo reciban. Nosotros vamos a estar aquí hasta que ellos nos digan. Dependerá de ellos. Si no los reciben, por ejemplo, con los bloqueos, con los 15 que hay a nivel nacional, ¿qué pasará? Si no reciben, que quede claro, y que lo sepa la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, que la inestabilidad política y las acciones terroristas las están provocando ellos, porque el pueblo está con un clamor de justicia, el pueblo está con un clamor por superar el hambre, ¿verdad? Que tome una actitud frente a los migrantes, ¿verdad? Que están siendo expulsados de Estados Unidos, pero ¿y qué les están ofreciendo aquí? Entonces necesitamos seguridad vial. Si no es posible que las carreteras sigan como ellos y que sigan con la misma política de privatizar carreteras, cuando estamos viendo cuánto se gastó por reparar ese pedazo en la carretera Palín-Escuintla, más de 140 millones. Eso era responsabilidad de la empresa que administró durante 25 años. Entonces, ¿cuáles son entonces los compromisos en las privatizaciones? Es injusto, porque al final es el pueblo el que paga. ¿Quién pagó 140 millones? Es el pueblo. Son los impuestos de la gente que trabaja, de la gente que anda todos los días sudando para pagar los impuestos. Pagamos el impuesto de circulación de vehículos, pagamos el impuesto de circulación de petróleo. ¿Y dónde está el dinero? O sea, si no les reciben, por ejemplo, estas cartas y estos acuerdos que ustedes buscan, siguen con las calles como en este momento se encuentran, tomadas. La lucha va a continuar en las calles y en la forma que lo decidan las diferentes comunidades en los territorios del país. Sí, el pueblo no aguanta más, el hambre no se soporta, la inseguridad no se soporta. Entonces queremos que haya justicia, que haya seguridad, que haya paz, que haya tranquilidad y que haya una justicia de verdadera y que no se manipule, porque vemos, podríamos citar cantidad de figuras jurídicas que se implementan para proteger el crimen. Nosotros tenemos el caso del compañero Luis Marroquín, que fue asesinado por órdenes del alcalde de San Pedro Pinula, exalcalde hoy, Manuel Méndez. Sin embargo, lo protegen porque el Ministerio Público no fue capaz de hacer bien su trabajo. Dejó falencias que le permiten impulsar ahora una figura de encubrimiento propio. Y ustedes saben más, o cuánto le ha costado al señor Rubén Zamora años de estar en la cárcel. ¿A qué se debe eso? ¿A quién protegen con eso? Solo por haber denunciado y haber descubierto
la corrupción y por haber señalado a corruptos. Podrán ellos continuar, y la mafia a lo mejor podrá acabar con nuestra vida, pero no van a acabar con la vida de un pueblo. ¿Verdad? ¿Cuántos compañeros, cuántos amigos, cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántos fiscales están hoy en el exilio por querer hacer bien su trabajo? Solo eso es querer hacer bien su trabajo, querer aplicar justicia en este país. Al que quiere aplicar justicia, al que defiende derechos humanos, le dicen terrorista. Le dicen terrorista aquel que dice no queremos privatizar el agua. Eso es terrorismo. Cuando pedimos que se quite ese acuerdo legislativo abusivo e inmoral de los diputados, dicen que somos terroristas por pedir eso. Pero si ser terrorista es pedir paz, pedir dignidad, pedir justicia, vamos a seguir en las calles pidiéndola. Le digo, este país necesita paz, necesita tranquilidad, necesita para despegar, pero no va a ser posible mientras las estructuras de poder únicamente benefician a las mafias en sus proyectos económicos y en sus proyectos políticos. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Nos encontramos frente al Parque Central a unas cuadras y estamos también en la Casa Presidencial. Codeca se hace presente manifestando pacíficamente ante este descontento de la población, ante el alza de los salarios de los diputados, también a la no gestión sobre las carreteras, y acá nos encontramos presentes. El agua es un derecho, no una mercancía, no a la ley de agua sin los pueblos. Privatizarla es un robo por un Estado plurinacional. Codeca presente. Nos encontramos frente a Casa Presidencial manifestando nuestro descontento ante tantas injusticias a nivel nacional. Como organización de defensores de derechos humanos y de derechos de la madre tierra, exigimos que la pretendida ley de agua sea verdaderamente consensuada. Nosotros, por supuesto que sabemos que hay necesidades en la ley, pero desde un enfoque de derechos humanos, tal como lo dice la Declaración de las Naciones Unidas de 1910. Sabemos claramente el problema. Necesitamos transporte público digno y de calidad, no al aumento de los salarios de los 160 diputados, y tienen que derogar ese aumento ya. Cárcel para el pacto de corruptos por un Estado plurinacional. Codeca presente. Debe quedar en esta ley también los derechos de la población, que debe tener un agua suficiente, un agua segura, un agua accesible, un agua adquirible, así como lo dice la Declaración de las Naciones Unidas. Por supuesto que estamos de acuerdo que esta ley debe impulsarse. Mujeres construyendo Estado plurinacional por el buen vivir. Porque Guatemala es el dueño de su agua, los guatemaltecos somos los dueños. Los pueblos indígenas han cuidado el agua durante más de 1000 años, 2000 años. Para que vengan estos
hacer una ley donde quiera privatizarla. En una entrevista anterior me dijeron a mí que entre las demandas hay varias que no corresponden al Ejecutivo. Y yo les contestaba, el Estado, sus tres principales organismos es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Que conforme a la democracia burguesa hay división de poderes, pero el organismo más fuerte es el Ejecutivo, y más este gobierno que tiene de aliado a Estados Unidos. Estados Unidos sabe qué comen, qué hacen todos esos diputados, los 160 diputados corruptos, lo saben. Saben qué hacen los magistrados de las cortes. ¿Por qué? Porque a ellos les ha beneficiado el actuar de ellos para que tengamos un pueblo sumiso y obediente. Y entonces sabemos claro pues de que en lo que es la relación de leyes es el Congreso de la República, pero el Ejecutivo tiene mucho, pero mucho que decidir en estas leyes. Sabemos que el sector justicia es lo principal del pacto de corruptos. Sabemos que Consuelo Porras, con su grupo de criminales que está en el Ministerio Público, está criminalizando a todos los defensores de derechos. Hoy en esta coyuntura que se habla del ataque hacia los compañeros de los 48 cantones, les quiero decir de que